Hola estudiosos, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida entonces a esta primera videoclase de nuestra asignatura Estructura Organizacional, donde les tengo preparado el día de hoy una presentación en la cual pues digamos que vamos a tratar uno de los temas más importantes digamos dentro de la asignatura. Entonces vamos a esperar 2 minutos para que entonces se pueda conectar de pronto algún estudiante que esté por ahí y si no pues entonces damos inicio a nuestra videoclase. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, creo que estaba en mute, entonces voy a volver a repetir. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional, bueno, entonces el objetivo de la presentación es conocer qué es la cultura organizacional y sus diferentes metodologías internas, así como el impacto que ésta tiene en la organización. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de actitudes, experiencias y creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la organización.
digamos que al trabajar nosotros con personas diferentes, por ejemplo, de otra cultura, que no trabajamos, por ejemplo, con personas que no son de nuestro mismo país, de nuestra misma ciudad, digamos que lo que hace esto es enriquecer cada uno de los procesos internos que tenemos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan allí, digamos que van, digamos que dándole ese valor agregado a la organización y digamos que hace que los procesos sean mucho más a menos de tratar, ¿sí? Obviamente van a haber también personas que no se van a acoplar mucho a la cultura que nosotros tenemos y van a haber, digamos, diferencias, pero todo esto hace parte, digamos, del crecimiento que la organización tiene que, digamos, que verse sometida para poder, digamos, que para poderse, digamos que, acoplar y trabajar, digamos, con la cultura organizacional que desea en el futuro. ¿Listo? Entonces, se pueden encontrar referencias culturales en toda la diversidad de manifestaciones, tales como el folclore, el idioma, la comida. Así, desde esta perspectiva, la cultura ha sido normalmente abordada desde campos como la antropología o la sociología. Sin embargo, otras disciplinas y áreas del conocimiento empezaron a interesarse por esta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en nuestro comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y territorios, especialmente en el campo de las organizaciones y mediante los elementos simbólicos que de la cultura, la organización y sus miembros establecen en procesos de identidad y crecimiento cultural interno. Digamos que, ¿qué es lo más enriquecedor de trabajar de pronto en una multinacional o, por ejemplo, en empresas acá, por ejemplo, en Bogotá, que llegan personas de muchas partes del mundo y pues muchas partes también del territorio colombiano? Que nosotros vamos conociendo cómo es trabajar, por ejemplo, con los paisas, cómo es trabajar, por ejemplo, con los costeños, cómo es trabajar, por ejemplo, con las personas de la capital. Entonces, digamos que son todas esas ventajas que tenemos nosotros al interactuar con esas personas, al acoplar, digamos, los conocimientos y las formas de hacer para ir, digamos que evolucionando día a día y que los procesos que se llevan interno dentro de la organización, pues digamos que sean procesos mucho más diferenciadores. ¿Sí? Entonces digamos que es importante que la cultura organizacional de una organización, pues obviamente se define al principio, pero que esta cultura que está dentro de la compañía, pues digamos que todos los días vaya cambiando y se vaya alimentando de las personas que trabajan para nosotros. La cultura de una empresa no es permanente ni rígida, sino que va cambiando constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le costará adaptarse a las exigencias del mercado. Porque una cultura organizacional no puede ser permanente ni rígida. Porque recuerden que nosotros digamos que también nos vemos sometidos a a muchas culturas y a muchas generaciones que trabajan dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, hoy todo el tema de los millennials, de los centennials que trabajan dentro de la organización, son personas totalmente diferentes a las personas que trabajaban, por ejemplo, como los baby boomers, como como la generación X, etcétera. Entonces, digamos que son generaciones muy diferentes que lo que hace a la organización es que se adapte y vaya, digamos que creciendo en todo el tema del crecimiento organizacional. ¿Sí? Entonces, digamos que si una organización no se adapta a estos cambios y no se adapta, digamos que a las exigencias de las nuevas generaciones, por ejemplo, pues entonces es una organización que su cultura va a ser muy rígida y por ende las personas que estén dentro de esta organización pues van a tender, digamos que van a buscar de pronto otras opciones en otras organizaciones donde sí, digamos que entiendan la complejidad, por ejemplo, de las personas que trabajan 8 horas, de las personas que trabajan, por ejemplo, 10 horas. Ya, por ejemplo, hoy en día ya no está la cultura de que yo tengo que trabajar 10 horas para mostrar que sí soy productivo, sino que antes al contrario, entre más productivo seas tú, entonces más productivo va a ser tu trabajo y por ende, digamos que no tienes que pasar tanto tiempo en la organización. Digamos que son culturas que se van, digamos que acoplando a todas las exigencias del mercado y a todas las exigencias que nosotros tenemos como personas también. ¿Cuáles son las funciones de la cultura organizacional? Entonces, primero es que integra a la comunidad. Segundo, que motiva o limita a las políticas internas. Tercero, que crea una diferenciación en el mercado y en su competencia. Eso digamos que es lo más importante. Porque nosotros digamos que soñamos con trabajar, por ejemplo, en una empresa como Google, en trabajar, por ejemplo, en una empresa, no sé, como Avianca, ¿sí? Porque la cultura organizacional de estas empresas, digamos que ya nosotros las conocemos digamos que por el voz a voz o digamos que por, no sé, porque conocemos personas que trabajan dentro de la organización y nos cuentan que trabajar
dentro de estas compañías es chévere porque no te limitan el tiempo, porque puedes trabajar desde tu casa, porque el tema de los permisos no es tan, digamos que tan estricto, porque, bueno, por muchas cosas. Entonces, digamos que es importante porque con eso también llama el talento y cuando una organización tiene, digamos que una cultura organizacional muy, digamos que muy rígida y muy, digamos que digamos que muy limitada, entonces lo que hace esto es llamar a las personas para que trabajen para mí, ¿sí? Entonces las mejores personas que más se preparan, las personas que digamos que siempre están en constante aprendizaje, etcétera, digamos que son las personas que más buscan trabajar en organizaciones que les permitan, digamos que también manejar su propio tiempo. ¿Listo? La cuarta función entonces es que se adapta e integra todo el personal. La quinta es que establece criterios y reglas para mejorar el desempeño de las personas que trabajan allí. La sexta es que controla y modela a los empleados. La séptima es que enseña a los empleados a actuar frente a situaciones no comunes. Entonces, por ejemplo, cuando es una situación de conflicto, entonces las personas saben cómo actuar. Cuando hay, por ejemplo, no sé, que no van a cumplir la meta de ventas, entonces las personas, digamos que todas se unen para poder, digamos que cumplir. Y no importa que sea una persona de talento humano, de contabilidad, sino que ellos también, digamos que van y apoyan porque, digamos que tienen ese sentido de pertenencia que las organizaciones requieren para que las personas, digamos que en esa época de crisis, pues digamos que también ayuden a la organización a que salga adelante, porque saben ellos que cuando un empleado, digamos que está motivado y tiene sentido de pertenencia, ese empleado va a ser el primero que va a colocar, digamos, el pecho para poder ayudar a la organización a que crezca. El octavo es que establece parámetros de conducta. El noveno es que define límites y establece diferencias con otras compañías. Y y el décimo es que transmite sentido de pertenencia e identidad a la corporación, lo que les estaba contando ahora. Mientras una persona más tenga más sentido de pertenencia dentro de la organización, digamos que es una persona que más se va a ver involucrada en los procesos internos y digamos que va a motivar también ese cambio, esa nueva reingeniería de procesos, esa proposición de ideas nuevas. Entonces es importante porque esto lo que nos da a nosotros es establecer parámetros motivacionales y no solamente tienen que ser, obviamente, pues digamos que limitados hacia un salario, sino que también se limitan es a lo que la persona vive dentro de la organización. Si la persona, digamos que está contenta en la organización, digamos que es una persona que va a trabajar mucho más motivada. ¿Cómo gestionar el cambio en la organización? ¿Sí? De la cultura organizacional. Primero se define el propósito y las metas organizacionales. Segundo, se analizan los aspectos del personal y su desarrollo. Tercero, establece cómo el sistema y cómo el sistema de liderazgo va a ser, digamos que regido dentro de la organización, ¿sí? Entonces, cómo van a ser los líderes, con quién voy a tener comunicación yo, cuál va a ser, digamos que mi jefe directo, cómo va a ser mi relación, entonces, por ejemplo, que sería el cuarto paso, cómo sería mi relacionamiento con mis compañeros, con mis pares, con mis jefes y con mis compañeros, cómo va a ser, digamos que ese sistema de comunicación. Hay empresas, por ejemplo, que nosotros nunca podríamos hablar con el gerente de la organización porque es intocable, ¿sí? A él solamente le van a abrir los directivos de la organización, pero hay empresas donde las puertas de los gerentes siempre están abiertas, entonces cualquier persona, no importa su posición dentro de la organización, vaya a hablar con esa persona y cuenta, por ejemplo, cómo es su experiencia de trabajar allí en la organización, las ideas nuevas que tiene. Digamos que esto lo que le da a él es un valor agregado, porque la comunicación pues no va a ser tan cerrada. El quinto es que analiza el diseño de la organización, sus valores y sus recursos, entonces saben con quién trabajar, saben qué tienen para trabajar, establecen políticas de cambio, entonces lo que les contaba, si unas personas, digamos, si las personas, digamos, que están motivadas, que tienen sentido de pertenencia, que están comprometidas con su quehacer diario, esas personas son las que primero van a proponer cambios, digamos que cambios específicos dentro de los procesos de la organización para que la organización, pues digamos que todo el tiempo esté en constante cambio, esté en constante evolución y lo que hace es que, digamos que esos procesos pues siempre van a estar, digamos que administrados correctamente. Y la última es capacitar y formar a los cambios de forma y comportamiento. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Si, por ejemplo, soy una cultura, mi organización, por ejemplo, es una cultura que está llena de baby boomers y las personas, digamos que son personas muy rígidas, que son personas que no
quieren el cambio, son personas que les da miedo, por ejemplo, las cosas innovadoras, las cosas diferentes. Entonces es como nosotros desde de la alta gerencia vamos a empezar a hacer esa transición del cambio interno. Entonces toca primero, obviamente, capacitar a las personas, hablar con las personas, mostrarles que el cambio no es, digamos que, un impedimento para que ellos puedan, digamos que, seguir creciendo dentro de la organización, sino que, digamos que yo les estoy dando a ellos es digamos que les estoy abriendo es la puerta para que ellos hagan parte de mi cambio y puedan, digamos que, involucrarse dentro de mi proceso para que las personas nuevas que vengan a trabajar para mí, digamos que se acoplen mucho más fácil. Sí, entonces digamos que el cambio para una cultura organizacional hace parte de todas las personas, no solamente de decir, no sé, en la visión de la organización, no, es que la organización de nosotros es una organización innovadora, pero entonces, si es una organización innovadora, muéstrame sus procesos que sean innovadores, que las personas que trabajan dentro de la organización, dentro de su organización, son personas que proponen constantemente cambios, ¿sí? Digamos, recuerden que la innovación es esto, la innovación es todos los días cambiar constantemente y mejorar los procesos continuamente, ¿listo? Entonces, pues bueno, esa digamos que era la presentación que tenía preparado el día de hoy. Esta fue la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación. Entonces, nada, muchachos, digamos que eso era todo el día de hoy. Espero pues eh, se sientan, digamos que acorde con las actividades que están dentro de la asignatura. Recuerden que es importante que si tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a las actividades, pues me lo hagan saber con tiempo. Listo, no quiero, digamos eh, que corramos para terminar, digamos que las actividades, ni que, por ejemplo, si no pueden presentar una actividad, entonces se queden con ese cero, sino que me lo hagan saber con tiempo para poder, digamos que llegar a un acuerdo entre nosotros. Las actividades que se vienen ahora en este primer módulo son actividades que yo también quiero que ustedes se motiven y no hagan la típica presentación, sino que también, digamos que ustedes puedan, digamos que involucrar mucho más la innovación, ¿sí? Quiero que ustedes se reten todos los días para hacer cosas diferentes. Entonces, pues nada, eso era todo el día de hoy. Eh, si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de la presentación que les acabo de mostrar, me lo hacen saber y si no, pues entonces nos veremos dentro de creo que 15 días para la videoclase número 2. Sería bueno pues que alguno de ustedes pueda participar dentro de la clase y con esto digamos que hacemos un poco más amena la participación de las asignaturas. Entonces nada muchachos, así quedamos y un abrazo a todos. Chao.